Recorrido Bosques de la Vereda El Plan. Durante este recorrido pudimos observar las siguientes cosas. El recorrido comenzó bordeando un bosque de pinos y pudimos empezar a ver muchos hongos distintos, al igual que algunas orquídeas que todavía permanecían a borde de carretera. Esta fue una de esas orquídeas interesantes que pudimos ver cerca de la carretera, y se trata de un género que no había observado por estos lugares llamado Myoxanthus. También nos fue posible observar algunos líquenes. Y había una gran cantidad de estos hongos viscosos, desde tamaños grandes a tamaños pequeños como estos. Observamos líquenes del género Cladonia y también la muy común Epidendrum envigadoense. Observamos algunos agaricales que no pudimos identificar y algunos hongos que no habíamos visto antes, como esta Phaeotremella. Bajo los pinos se observaban aglomeraciones de hongos como estas. Además de muchas briófitas, algunas de las cuales pudimos registrar. Este tipo de bosque de pinos posee una gran cantidad y diversidad de amanitas. Y otro tipo de hongos agaricales como estos. El piso es un tapete verde de musgos y briófitas, y se comenzaban a ver orquídeas en las ramas bajas de los árboles, al igual que líquenes como este. En el suelo, a medida que avanzábamos, se veían cada vez más colonias de orquídeas terrestres, del género Prescottia y de otros géneros como Malaxis, y muchísimos individuos del género Gonfichis o Gonfiquis. También reconocimos las bellas hojas de las Cranichis y vimos muchas pasifloras llamadas decaloas. Para la época, estas decaloas no se encontraban en floración, por lo que es muy difícil identificarlas. Al igual que todas estas Cranichis, no se veía una sola flor de ellas, entonces tampoco era fácil identificar qué tipo de especie podían ser. Al parecer, los bosques de pinos favorecen el crecimiento de estos marasmios, así como de otros hongos que no pudimos identificar bien. Para la época nos encontrábamos ingresando de nuevo en una época de lluvias, lo que explica la gran cantidad de hongos que pudimos ver emergiendo del suelo, por lo menos sus estructuras reproductivas y no tanto los micelios. En los suelos, como en los troncos de los árboles, comenzaban a salir estas conocidas estructuras para empezar a regar sus esporas. Nos llamó la atención la forma particular de este hongo y también el encontrarnos un caracol nativo en medio del bosque. Dejamos atrás al caracol y seguimos avanzando por el bosque, viendo más marasmios, viendo muchas más pasifloras, algunas diferentes pero también del mismo grupo de las decaloas. El bosque presentaba una gran cantidad de Cranichis. Realmente hay unas colonias muy grandes allí en esta zona de Santa Elena. Entre pasifloras también se ven estas colonias de orquídeas terrestres,
En este bosque hay una buena diversidad de este tipo de orquídeas. Se pueden ver bastantes géneros distintos. Y no podía faltar la pasiflora tarminiana, que es una de las pasifloras más comunes en Santa Elena, la que llamamos curúa y que de alguna manera disfrutamos en nuestra vida diaria. Aunque en la actualidad los bosques de Santa Elena son muy conocidos por la gran diversidad de hongos, obviamente tenemos muchas más cosas que podemos ver en ellos, desde todo tipo de plantas nativas que se hallan en recuperación, puesto que la mayoría de bosques son bosques de plantaciones de pino, y en medio de estos bosques hay un proceso de regeneración donde estas plantas nativas crecen. Hay una convivencia entre estos dos tipos de bosque, el bosque nativo que comienza a emerger y el bosque de coníferas que generalmente fue plantado como una plantación aprovechable. Sorprende ver que hasta en los bosques de pino pátula pueden crecer colonias de orquídeas, puesto que generalmente lo que observo es que los bosques de pino ciprés son más favorables para el crecimiento de estas orquídeas. La gran mayoría de los hongos que podemos observar en los bosques de pino son hongos provenientes de otros lados del mundo, muchos que no son nativos y que muchas veces pueden ser considerados como especies invasivas. Algunas veces también podemos tener la suerte de observar algunos insectos nativos de la zona. Pero en general en este tipo de bosques de pinos lo que más podemos ver son muchas especies de hongos distintas. En este caso también pudimos observar este Clatrus cerca a un claro del bosque. Pero quizás el hongo más reconocido por todos es la manita muscaria, con ese color rojo y esos puntos. Es un hongo que nos recuerda a la idea de lo que se supone debe ser un hongo, pero generalmente lo que desafía la mente es poder ver otro tipo de hongos distintos, los cuales no conocíamos ni teníamos en la mente. De cuando en cuando observábamos una flor extraña y comenzábamos a registrarla para tratar de identificar qué tipo de planta nativa era. A veces llama la atención las estructuras en los bordes de las hojas o la textura de las hojas. De esta parte del bosque comenzamos a transitar a otra parte en recuperación donde comienzan a verse muchas más orquídeas nativas. Por ejemplo, estas bellas Pleurotalis cordata. Ya en esta parte del bosque, este tipo de especie se hacía mucho más común y se veían muchas colonias de ella. Más fácilmente podemos identificar las orquídeas que están floreciendo porque podemos observar sus estructuras reproductivas, pero muchas veces solo podemos observar las hojas o los tallos. Cuando podemos fotografiar las flores es mucho más fácil identificar las orquídeas, pero de todas maneras, al encontrar hojas o tallos de un tipo o forma distinta que no habíamos visto, es muy bueno registrarla para poder volver en otra ocasión, quizás cuando estén floreciendo. Por ejemplo, en el caso de esta Pleurotalis me llamó mucho la atención el tamaño de esas grandes hojas y tallos. El bosque comenzaba a presentar una hojarasca distinta a la del bosque de pinos, una mezcla de hojas de otras especies nativas, lo cual también en cierto sentido nos permite ver otro tipo de hongos creciendo sobre esta materia orgánica en descomposición. No solo se veía la diferencia en la composición del suelo, sino también en la composición de las especies de arbustos y de árboles. En este caso veíamos muchas más plantas nativas y al mismo tiempo en el suelo podíamos ver mucha más cantidad de briófitos o briófitas y de líquenes también, de otro tipo y de otros grupos taxonómicos. Generalmente nunca prestamos atención a estas pequeñas plantas, puesto que las plantas con flores nos parecen mucho más atractivas.
Generalmente nos llama más la atención una orquídea como esta Masdevallia caudivolvula que un líquen o que un musgo. Hay que decir que las estructuras de las orquídeas llaman mucho más mi atención, y por eso es que al ver flores como la de la Masdevallia cuculata, mis ojos se dirigen a ella y puedo registrarla desde muchos más ángulos y comenzar a ver esta colonia tan linda. De acá de Santa Elena, en un pequeño bosque nativo, les presento esta Masdevallia. Acá hay una colonia muy bonita, con varias flores. Junto a estos bosques de pinos crecen este tipo de bosques nativos, que tienen una vegetación de un tamaño no tan grande, pero en estas ramas de los arbustos generalmente se pueden observar muchísimas orquídeas. Cuando transitamos a un bosque mucho más alto y maduro, generalmente vemos un cambio muy perceptible, y la mayoría de orquídeas pasan de estar a la altura media a la cual nuestros ojos pueden verlas fácilmente y empiezan a instalarse en lo alto de los árboles, ya muy lejos de nuestra vista, lo cual nos da la impresión de que las orquídeas se han ido a algún lugar y de que aparentemente hay menos orquídeas. Pero lo que sucede es que ya simplemente no podemos verlas a nuestra altura, sino que están fuera de nuestros ojos, en partes más altas donde quizás los pájaros y otros insectos puedan acceder a ellas, pero no nuestra mirada, a no ser de que podamos escalar los árboles para buscarlas. De todas maneras, muchas especies en ese caso sí permanecen a una altura a la cual podemos verlas. Me gustó mucho finalizar este recorrido viendo algunas orquídeas nuevas, como esta Masdevallia molossus, una pequeña orquídea pero muy colorida, de flores muy llamativas y muy bellas. Ya luego salimos del bosque y pudimos disfrutar el paisaje del atardecer, donde las nubes y la niebla comenzaban a tocar la tierra y a acariciar los bosques. También me emocionó mucho ver esta pasiflora, que aún no sabemos qué tipo de especie pueda ser, pero que de todas maneras encontrarla en Santa Elena es todo un descubrimiento. Desde este punto ya comenzábamos a regresar a nuestro punto de origen y pudimos disfrutar de algunos diferentes hongos y algunas orquídeas que, a pesar de no tener flores, queríamos registrar para saber su ubicación y para regresar en otro momento para verlas cuando florecieran. Muchas veces observamos cosas de las cuales no sabemos nada, pero tenemos que ser pacientes y esperar, quizás para volver en otra ocasión o para buscar más información. Terminamos viendo estos hongos increíbles por su color y por su forma. Parecían todos haber emergido muy recientemente y estaban húmedos por la lluvia que se había dado en estos últimos días. Los invito a conocer y a compartir nuestra biodiversidad.